Julio Cortázar fue un escritor, traductor e intelectual argentino. Se lo considera uno de los autores más innovadores y originales de sus tiempos. Fue creador de importantes novelas que inauguraron una nueva forma de hacer literatura en el mundo hispano. Yo no me he considerado nunca, ni me consideraré nunca como un escritor profesional. ¿Ves? Yo vivo en un país donde la escritura es una profesión. Los escritores son en general profesionales, es gente que tiene ya un estatus de escritor. Yo me considero un aficionado, realmente un aficionado. Hasta los 4 años residió en Europa. Después sus padres, que eran argentinos, decidieron regresar a nuestro país. Desde pequeño vivió entre libros, pues debido a que tuvo una salud un poco delicada, pasó mucho tiempo en cama. Yo era realmente un niño muy pequeño cuando mi madre empezó a coleccionar poemas y pequeños relatos y pequeños textos que yo iba escribiendo en cuadernos y en papeles sueltos. Nunca he tenido la posibilidad de releerlos, cosa que me hubiera gustado mucho, porque mi madre guardó todo eso celosamente por miedo de que actualmente si yo los descubriera los quemara, lo cual también es muy probable. Era fanático del boxeo y del jazz. De hecho, muchas de sus novelas abordaron el tema de este género musical. El jazz para él es la inspiración sobre todo. Lo que él lo más le atrae del jazz es la posibilidad de una obra que se está haciendo todo el tiempo. Lo que se busca a través de la poesía, de la obra de arte, es eso, es una búsqueda de algo más. En 1944, Julio Cortázar decidió cambiar de destino. Así fue como eligió Mendoza para vivir. 1 año y medio aproximadamente estuvo aquí. Godoy Cruz fue ese destino escogido. Aquí, a metros de esta esquina, Castelli y Las Heras, fue donde se ubicaba su casa, hoy ya demolida. 29 años tenía Julio Cortázar cuando llegó a Mendoza y cuando hizo lo que realmente quería, que era dar clases de literatura. Fue precisamente aquí, en la Facultad de Filosofía y Letras, donde ejerció la docencia. El paso de Cortázar en Mendoza es interesante también por los testimonios de los mismos alumnos. Disfrutaban enormemente de las clases. Por ejemplo, Claudio Soria decía que ellos sentían, por su altura, que tenía como 2 metros, que se plegaba cuando se sentaba. Él tomaba muy en serio sus clases. Me parece que tenía un acercamiento importante con los alumnos. Él estaba un poco, como dicen las cartas, en un paraíso. Él pensó que venía a un lugar en el que había confraternidad. Esa era una palabra que a él le interesaba porque estaba el hogar y club universitarios, entonces compartían diversas actividades. Le llamaban la atención las acequias, la montaña, o sea, él estaba fascinado con este mundo. Después las cosas políticamente fueron complicándose y entonces él dice, bueno, preferí irme antes que ser un descamisado. Solo 1 año Julio Cortázar estuvo dando clases aquí en la Facultad de Filosofía y Letras. Por cuestiones políticas e ideológicas decidió irse y ese fue el momento en el que precisamente entendió que lo suyo era la escritura. Hay que reconocer que es el único momento en que Cortázar es profesor universitario, porque antes había sido profesor de otro nivel. Entonces, como te decía, la fascinación también de los alumnos, de reconocerlo y de pensar que podía volver. Incluso Dolly Lucero le manda cartas a los que Cortázar contesta, ya he elegido otro camino, el de ser escritor. En 1963 llegó Rayuela, su gran libro, un libro en donde Mendoza tiene mucho en ese libro y sobre todo sus personajes. Los lectores de Rayuela la han aceptado en su conjunto como un libro y en ese sentido es una novela como cualquier otra. Pero también sé que muchos de esos lectores han sentido que se les reclamaba una participación mucho más activa, que es lo que yo llamo en el libro el lector cómplice. Para mí, para todos nosotros que somos lectores cómplices, como él denomina a la gente que lee sus cuentos o libros, es un autor muy importante, ya que es como que rompe con la literatura y da un vuelco, un giro muy grande, sobre todo porque involucra al lector. Y varios de sus cuentos, incluyendo Rayuela, que es una contranovela, así la denomina él, tiene personajes que son inspirados por gente mendocina.
Hoy, al cumplirse el centenario de su natalicio, Godoy Cruz decidió homenajearlo de un modo especial, con la creación de la parada de colectivo Julio Cortázar y un mural que refleja parte de su obra. Tuve una especie de sueño donde se me aparecía Cortázar y me decía, vas a pintar una pared ahí. Y después me dijo, despertate. Entonces me desperté y presenté el proyecto, entonces fue como una consecución de eso, una conclusión de algo que creí que podía hacerse y se hizo. Siempre fui lector de Cortázar, sobre todo Rayuela es un libro que me ha marcado mucho en mi vida, como les ha pasado a muchos lectores. Es un juego que se te mete en la vida y empezás a ver para siempre las cosas de una manera que eran como vos ya las veías, te acompaña en esa visión. Este mural que cuenta un poco también de esa complejidad, de ese devenir que era Cortázar y que también somos nosotros, ¿no? 1, 2, 3, 4,